Salve María, mi nombre es hermana Michelle Boy y vamos ahora a dar inicio a nuestro curso de Mariología, tomando como base el libro que escribió nuestro fundador Monseñor João, María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres. En base a este libro haremos las debidas consideraciones. Y para empezar vamos a rezar un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como habíamos visto, nos quedamos en el video anterior, nos quedamos en la página 189. Entonces vamos a dar inicio ya al siguiente subtítulo, que dice así: Sagacidad y fe al servicio de María. Todos aquí saben que sagacidad es también astucia, esperteza. Cuando una persona es sagaz, es rápida en pensar, es rápida en actuar. Entonces, sagacidad y fe al servicio de María. Al participar de una reunión con los miembros del Sinedrio y otros notables, San Simeón recordó que en vista de la orfandad de María y de haber ella llegado a la edad de casamiento, convenía entregarla en casamiento a un varón respetable, y tal como ella, descendiente de David, el cual pudiese proporcionarle una vida digna, cuidando de los bienes heredados de sus padres. El profeta sabía maniobrar esta pequeña opinión pública para sus buenos objetivos, de manera que al proponer su plan, parecía compartir de alguna forma las intenciones de los malos sacerdotes. Después de un breve instante de duda y algún intercambio de opiniones, ellos se quedaron hablando. Estos concluyeron que la propuesta agradaba a todos, promoviendo que ese casamiento se formalizase con alguno de sus muy adictos de la casa de David. Entonces, promoviendo ese casamiento que se formalizase con alguno de sus muy adictos de la casa de David, que entonces ya se encontraban en gran decadencia moral, y garantizaban la permanencia de Nuestra Señora en su esfera y control, y por lo tanto al alcance de sus pérfidos intuitos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando San Simeón dio la propuesta, a los sinedritas les pareció bien porque ellos decían, bueno, todos los descendientes de David están bajo nuestra influencia, entonces casando a Nuestra Señora con uno de esos descendientes, ella también va a estar bajo nuestra influencia y vamos a poder maniobrar y hacer mejor lo que queríamos que cuando ella estaba aquí en el templo sola, porque pues en la época cuando una joven se casaba, ya pertenecía completamente al esposo y era sometida. Entonces lo que querían ellos era someter completamente a Nuestra Señora para encima de ella hacer lo que ellos querían. Sin embargo, ellos no contaban con la astucia de San Simeón, que por detrás de esa proposición que aparentemente parecía concorde a los pérfidos deseos de estos sinedritas, en el fondo San Simeón lo que quería era casarla con San José, que también era descendiente de David. Entonces, después de envolver a los presentes en su sapiencial trama, el santo profeta debía conducir el asunto de modo que las redes pasasen para sus manos. Cada paso le costaba mucho, pues incontables demonios se empeñaban para que él fracasase. Como otro Gamaliel, Simeón actuó con perfección, dividiendo a los malos y colocándolos unos contra los otros. O sea, aquí San Simeón fue expertísimo. Él no se quedó callado, no se quedó bobo, no se quedó sin actuar. Ay, no, ¿qué voy a hacer? ¿Y será que...? No, sino que él utilizó toda su experteza para el bien y con eso hizo con que las redes del asunto quedasen en sus manos y puso incluso división entre los malos, porque entre los malos nunca va a haber una unión completa. Lo único que los une es una misma mira de atacar al bien, pero en el fondo entre ellos también siempre van a haber divisiones, como el propio nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio, que un reino dividido perecerá, o sea, el demonio
si está dividido, perece, y está dividido, entonces va a perecer. Pero bueno, entonces dice, habiendo calculado todo, dejó a los demás apuntar a sus candidatos. O sea, yo opino que fulano de tal, yo opino que cicrano, yo opino que no sé quién. Ahora, debido al egoísmo que ahí reinaba, había muchas intrigas internas entre ellos, desunión entre los malos. Lo que suscitó a lo largo de los tiempos la formación de grupos con intereses en choque. O sea, los que seguían al ¿cómo se llama? Al sinedrita tal y los que seguían al sinedrita tal, y entre ellos se chocaban porque unos tenían unos intereses, otros tenían otros intereses, y eso era lo que hacía que constantemente estuvieran en choque. Escuchando esas diversas corrientes, el consejo del sinedrio convergió entre muchos para 3 pretendientes pésimos, hecho que confirmó a Simeón en la fe, por ver realizado el profético sueño de San José. ¿Se acuerdan el sueño de la palomita y de los 3? Eran esos 3 pérfidos que habían propuesto estos fariseos. Terminada esa primera selección, él presentó al glorioso patriarca como posible postulante, una vez que llenaba todas las condiciones requeridas, aunque sin cualquier chance de éxito desde el punto de vista humano. Era necesario actuar muy rápido, sin entrar en las perversas motivaciones de cada uno, pero levantando argumentos que los convenciesen, porque ahí también estos, habiendo ellos quedado como tutores de Nuestra Señora, ellos podían escoger al esposo, pero entonces San Simeón tenía que ser más sagaz y más astuto para que el esposo que se escogiese fuese San José. El santo sacerdote debía, por lo tanto, presentar algún elemento que estabilizase la discusión y le asegurase la dirección de la intriga, que con todo, podía producir en el lado opuesto la impresión de que perdía completamente el control. Caso contrario, ellos jamás aceptarían su mediación. Entonces, imagínense ahí cómo tiene que ser nuestra confianza también, porque a veces por X o Y razón podemos estar en una situación así que tenemos que actuar con rapidez, con astucia, pero ahí dependemos sobre todo de la acción del Espíritu Santo, porque una palabra, una frase puede ser decisiva. En vista de la dificultad en fase a escoger a alguien que contentase a todos, Simeón asumió el papel de armonizador con un acto de fe en lo absurdo. O sea, él en ese momento hizo un acto de fe en lo absurdo. ¿Qué fue lo que hizo? Sugirió que se le pidiese al Señor que manifestase su voluntad por una señal sobrenatural. Ficaba muy indecoroso, según la lógica religiosa judía, que los demás rechazasen la propuesta, que al final era simple, justa y razonable. O sea, ¿qué pasó? No sé si ustedes entienden aquí la trama de la situación. En ese momento que entraron en entrechoque y todo, para él no perder las riendas, él dijo, bueno, dejémoselo en las manos de nuestro Señor, pero estaba haciendo un acto de fe en lo oscuro y en lo absurdo incluso, porque ¿quién garantizaba que Dios iba a dar la señal? Pero era un acto de fe grandioso que San Simeón hizo, porque ese caso solo lo podía resolver Dios. Entonces él hizo eso confiando en que Dios iba a resolver la situación. Y para los judíos quedaba muy mal no aceptar eso, porque si no aceptaban eso, era como que los sacerdotes, los religiosos, los que se supone que siempre están pidiendo a Dios, no aceptar que Dios diese una señal, quedaba muy mal. Entonces tuvieron que aceptar. Fue muy, muy astuto lo que hizo San Simeón. Entonces, quedaba muy indecoroso, según la lógica religiosa judía, que los demás rechazasen la propuesta, que al final era simple, justa y razonable. Todavía los malos no creían en la real intervención de Dios en el caso. Claro, ellos no tenían fe. Y juzgaban poder manipular la situación, cada cual de acuerdo con sus conveniencias. Dijeron, bueno, ahí vemos cómo hacemos para manipular la situación. Como no entraban en consenso, sería una forma de ganar tiempo a fin de que el péndulo se inclinase para el lado de algún candidato, que después presentarían como designado por el cielo. Habiendo Simeón tomado la delantera, le cupo a él determinar qué señal pedirían a Dios. O sea, como él dijo eso, entonces él iba a decir
cuál era la señal que le iban a pedir a Dios. O sea, no, usted no va a escoger la señal. Ya que yo di la idea, yo voy a decir cuál es la señal que le vamos a pedir a Dios. Más, más usado aún. Eh, entonces, ¿cuál sería la señal que le pedirían a Dios? Convocados a comparecer en el templo, los candidatos depositarían sus callados sobre el altar de bronce del atrio del tabernáculo y sería elegido el dueño de aquel que floreciese. Se trataba de una propuesta extremadamente osada, o sea, de osadía, o sea, extremadamente, por así decir, atrevida. O sea, incluso le estaban diciendo a Dios qué señal era la que pedían para que Dios escogiese al prometido de Nuestra Señora. Era un acto realmente de fe, pero heroico. Se trataba de una propuesta extremadamente osada, atrevida, que exigía de Simeón confiar incluso hasta el final del camino en un milagro. De lo contrario, todo estaría perdido. O sea, al mismo tiempo que San Simeón hacía esa propuesta, le era exigido una fe hasta el final, confiando de que tendría que suceder un milagro, porque si no, todo iba a estar perdido con Nuestra Señora. Y él tuvo que, o sea, él no podía dudar en nada, él tenía que confiar hasta el final. En ese episodio vemos cuánto la victoria de la sagacidad depende de otra virtud más importante, la confianza. Porque él podía ser astuto y sagaz, pero si dudaba de la intervención de Dios, no valía de nada. Él tenía que tener una confianza ciega, plena e inabalable, que no se avala con nada, con ninguna amenaza, con ningún aparente absurdo desmentido, nada. La confianza de él era férrea, era plena y total. Para San Simeón fue una prueba creer en el sueño de San José y arriesgar el todo por el todo. Arriesgó todo. No en tanto, sabía que no saldría frustrado en sus planes, pues creía que la providencia gobierna la historia. He aquí las grandes horas en la vida de los hombres providenciales. Y aquí es un punto muy, muy, muy importante para nuestra fe. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, como decía en el video anterior, queremos como divorciar la historia de Dios. Cuando vemos aquí que la providencia no solo está dentro de la historia, gobierna la historia. Entonces, absolutamente todo lo que pasa es permitido por la providencia. Providencia aquí, entiéndase Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todo lo que pasa, absolutamente todo, no se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa, mucho menos todo lo que pasa en la historia. Entonces él, en base a eso, él estaba haciendo un acto de fe en esa providencia de Dios, de que todo él lo maneja y todo lo que él permite y todo lo que él no permite es por sus designios altísimos que nosotros muchas veces no alcanzamos a entender, pero tenemos que amar esos designios, someternos a esos designios y creer en esos designios, que los designios de Dios siempre son perfectos, que los designios de Dios siempre son los mejores, y así para nosotros parezca un camino torcido, como dice el dicho, Dios nunca escribe torcido. Entonces, todo lo que Dios hace es absolutamente perfecto. Y entonces aquí dice, he aquí las grandes horas en la vida de los hombres providenciales. San Simeón en ese momento fue instrumento de Dios para dar un rumbo a la historia o otro rumbo a la historia. Y son las grandes horas de las vidas de estos santos providenciales porque depende la fe, depende la confianza, depende la fidelidad y la entrega de estos hombres providenciales en las manos de Dios que se va a dar o a no dar lo que Dios quiere en la historia. Muchas veces Dios pone, como que pone en nuestras manos o en las manos de estos hombres providenciales la historia para que por su fidelidad, por su fe, ellos digan, se va a ir por este camino y se va a ir por el otro camino. Entonces muchas veces la historia está en nuestras manos. Y por eso hay que pedirle mucho a Nuestra Señora, aprovechando esta novena de Fátima, pedirle mucho que ella nos dé una entera consonancia con los deseos de ella, una entera consonancia con los deseos de Dios, para que así nosotros podamos tener certeza que todo lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere. Pero para eso necesitamos ser purificados, ser probados, ser acrisolados en la fe y en la confianza. ¿Y cómo somos acrisolados y purificados? Por medio de las pruebas, por medio de las dificultades que ahí nosotros vamos
purificando nuestra alma y dejando más limpia, más afilada, digámoslo así, para poder estar enteramente en consonancia con la voluntad divina. Subtítulo: ¿Quisiste ser esclavo? Serás el esposo. En el día, en el día concordado, se presentaron en el templo varios pretendientes convocados, entre los cuales el propio San José. Avisado por San Simeón, compareció solo por obediencia, pues además de creerse indigno, él juzgaba que jamás sería escogido por el cielo, en razón de su firme propósito de mantenerse celibatario. Entonces San José compareció porque San Simeón le pidió, pero él tenía certeza de que él no iba a ser escogido. En las semanas precedentes se volvió de conocimiento casi general, inclusive entre los candidatos, quiénes eran los tres individuos sobre los cuales el Sinedrio pretendía hacer recaer la elección. O sea, el plan maquiavélico ya se sabía incluso entre los tres pretendientes. Cuando San José posó su mirada en esos hombres, su discernimiento de los espíritus lo llevó a ver la maldad que albergaban en el corazón, llenándose de santa cólera y verdadera aprensión por prever el infeliz destino de la doncella que sería entregada a uno de ellos. Pobre esa joven que va a ser que la van a poner en manos de esos hombres pérfidos y malvados, pensaba él. Luego entendió proféticamente tratarse de la misma dama de quien Dios, pocos años antes, le hablaba en el secreto del corazón en cuanto se leía en la sinagoga de Belén el texto de Isaías sobre la Virgen. José, ¿estás dispuesto a volverte el siervo de esa Virgen?, sintió él en su corazón. Convencido de que esta era su misión, concibió un plan en favor de aquella hija predilecta de Dios, la cual se le figuraba como la más pura y refulgente, más que los propios ángeles, y a quien en cierto sentido ya amaba más que a sí propio. Como no estaba a la par de las intenciones de Simeón, José analizó la situación a partir de los hechos y decidió juntarse al futuro matrimonio, porque él tenía certeza que no iba a ser escogido, ofreciendo sus servicios como siervo voluntario del pretendiente o de la dama para, viviendo cerca de ella, evitar que algo pudiese acontecerle. O sea, él ya prevía que esa doncella a la cual iban a dar en casamiento era aquella virgen que Isaías decía en sus profecías. Entonces él quería estar cerca de esa virgen para protegerla, ampararla y ayudarla a cumplir su misión. Pero los planes de Dios eran otros. Entonces, renunciaba así a toda su vida en favor de las virtudes de ella, lo que constituía una efectivación del asentimiento a la voz de Dios que había formulado en Belén. O sea, se consagraba oficialmente como el primer esclavo de María, mismo sin conocerla. Imbuido de esa determinación, depositó su cayado sobre el altar. En él florecieron 3 bellos lirios y una alvísima paloma posó sobre su cabeza. Era la confirmación evidente de que Dios lo escogía. En cuanto eso sucedía, una voz interior le dijo con clareza: «Quisiste ser esclavo, serás el esposo». En ese momento el partido de los malos se estremeció por ver la mano del Señor guiar los acontecimientos del pueblo elegido, como no hacía hace siglos, a pesar de su estirpe haber matado a todos los profetas y pervertido a los más llamados a la santidad, con excepción de poquísimas almas. Y esto tiene que darnos una lección a nosotros también, porque el mal muchas veces se ilude de que él tiene las riendas de la historia en sus manos, las riendas de muchas almas en sus manos, pero no es así. En cierto momento Dios interviene y arranca de sus patas las riendas de la situación y pasa a manos de Dios o a manos de quien Dios escoge. Y nosotros tenemos que tener esa certeza siempre, de que Dios nunca va a permitir que se haga la voluntad del mal, la voluntad del demonio. Siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. Si el demonio
piense que Él está gobernando la situación. Dios es quien la gobierna. Y así como aquí los malos se estremecieron porque vieron que Dios intervino, así también Dios va a intervenir. Está por intervenir y siempre interviene. A veces de una manera grandiosa, a veces de una manera visible, palpable, y a veces de una manera sutil, una manera casi imperceptible. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Cabe a nosotros esperar esa intervención con confianza, con serenidad, con paz de alma y con mucha fe. Confiantes de que Dios es el dueño de la historia y Dios es el que va a decidir cómo van a terminar las situaciones. Una en especial que entonces, con excepción de poquísimas almas, decía antes. Entonces, una en especial que brillaba en Israel desde mucho antes del nacimiento de Nuestra Señora era precisamente Simeón, un alma que brillaba y que era de las pocas almas que no habían pervertido los fariseos. Entonces, el hecho de vivir en una cueva de ladrones y no haberse manchado con la corrupción casi general de los miembros del Sinedrio le había dado la oportunidad de santificarse en una lucha sin cuartel, en la cual había adquirido la esperteza de los hijos de la luz, virtud deseada décadas más tarde por el divino Salvador para sus discípulos, e imprescindible para la victoria de la causa de Dios en aquella conjuntura. Al constatar el prodigio, el profeta se alegró a punto de no poder contener el llanto y se aproximó del sagrado bastón. Besó las flores milagrosas que lo adornaban. Uno de los lirios, no en tanto, había permanecido cerrado. Los otros habían abierto, pero solo uno había quedado cerrado. Pues el Altísimo reservó aún una sorpresa para aquel que se mantuvo fiel, o sea, San Simeón. No obstante que las lágrimas del santo anciano regaron este último botón de lirio, él inmediatamente se abrió. La prueba de la confianza estaba concluida. Su acto de fe se volvió realidad y la promesa de no morir antes de ver al Mesías comenzaba a cumplirse. Dios nunca miente y había vencido. Cuando San José notó tanto la alegría de Simeón cuanto el odio de los demás sacerdotes, sintió que no había sido en vano en la moción de la gracia que le había indicado el deber de consagrarse a María. Para San José también fue una confirmación de todo eso que él había sentido en su interior. Hasta entonces, la humildad de la Santísima Virgen, la cual servía a Dios en perfección y santo isolamiento, ocultaba ciertos aspectos más elevados de su persona, contribuyendo para velar a los que desearían hacerle mal, ocultaba ciertos aspectos más elevados de su persona, contribuyendo para velar a los que deseaban hacerle el mal en su futura misión de madre del Mesías. En aquel día, entre tanto, algunos miembros del Sinedrio y la secta de los fariseos comprendieron que, tal como el bastón seco había florecido, esa doncella también podría volverse madre, permaneciendo virgen, como había profetizado Isaías. O sea, incluso los malos muchas veces se dan cuenta de los planes de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros también tenemos que estar con las antenas de nuestra alma, antenas de nuestro corazón, atentos, porque si hasta los malos se dan cuenta de los planes de Dios, como nosotros que somos hijos de Dios no nos podemos dar cuenta de sus planes. ¿Y eso por qué sucede muchas veces? Porque nosotros estamos tan hundidos, tan sumergidos en nuestra vida, en nuestro círculo, nuestras cositas, nuestros propios intereses, nuestro día de mañana, sí, entonces nuestras vistas están bajas solo viendo lo que nos rodea y no están elevadas viendo todo aquel plan de Dios en relación a la historia, en relación a la humanidad, incluso en relación a mí. Entonces es muy importante nosotros elevar las vistas y que nuestros intereses sean los de Dios y no solo los míos y el circulito que me rodea, sino que ampliar ese círculo, ampliar esas vistas para que nosotros también podamos darnos cuenta y como que sentir por dónde es que va la voluntad de Dios. La verdadera guerra entre el bien y el mal apenas comenzaba. Subtítulo: El encuentro de dos almas pares. Ahora vamos a ver el encuentro de Nuestra Señora y San José. Cuando todos se dispersaron,
Simeón se aproximó de San José para descortinar la trama por la cual se había llegado a esa intervención divina. O sea, ahí San Simeón le fue a revelar todo, mostrándose muy deseoso de que él luego conociese a aquella de quien sería perpetuo guardián. En sus aposentos, Nuestra Señora aguardaba con serenidad la decisión. Imagínense, si llegaba un hombre pérfido, horroroso, Nuestra Señora estaba confiante en que Dios iba a intervenir en toda su situación. Aunque pasase por una gran prueba cuanto a los planes divinos en relación a la vida matrimonial que en breve abrazaría. María ya se había unido en desponsorio místico con el Espíritu Santo, y el deseo de llevar esa entrega hasta las últimas consecuencias, fruto del purísimo amor a Dios infundido en ella por el Padre, ardía como llamas en su inmaculado corazón. Claro, fue una prueba también para Nuestra Señora, pero ella permaneció serena y confiante. Cuando San Simeón le anunció que se encontraría con su futuro esposo, ella pensó dócilmente en lo que el Señor quería con este aparente desmentido a tantas inspiraciones y comunicaciones recibidas a lo largo de la vida, pero confió. El sacerdote, que mucho la conocía, percibió su perplejidad y viéndola fijamente en sus ojos virginales, le dijo palabras de conforto y llenas de misterio, inspiradas por el espíritu de profecía. Coraje, hija, no te perturbes. Fue el propio Dios quien colocó a José en tu camino. Él será tu protector y de ti nacerá el Salvador, luz que iluminará al pueblo de Israel. No te preocupes, pues el Señor realizará todas las promesas hechas en tu corazón. Ven, porque Él te espera. Acompañada por Simeón, María entró en la sala en que José la aguardaba. Imagínense también San José queriendo conocer a aquella que iba a ser la madre del Mesías. Algo que él no sabía explícitamente, pero él sabía que Nuestra Señora tenía una vocación altísima. Si no, no hubiera tenido la prueba después cuando la iba esperando. Pero él sabía que Nuestra Señora tenía muchísima relación con el Mesías. Cuando sus miradas se cruzaron, la primera impresión de ambos fue de que ya se conocían. Con efecto, habían sido creados el uno para el otro, y sus vidas no tenían sentido sin esa dependencia mutua. Nuestra Señora atingía entonces la plenitud de la adolescencia, y el fulgor de su alma castísima se reflejía en una hermosura física tan sublime que ni siquiera los ángeles podían dar una idea de su grandeza y atractividad. O sea, ella estaba en la flor de su belleza, en la flor de su pureza, en la flor de sus virtudes, era encantadoricísima. No sé cómo se dice esa palabra, pero era muy atrayente Nuestra Señora, muy atractiva en el sentido no solo físico, sino en el sentido de sus virtudes. El perfume de sus virtudes se hacía sentir por cualquiera que estuviera cerca de ella. Entonces, midiendo 1,74 m, una mujer alta para la época, o sea, esa era la altura de Nuestra Señora, 1,74 m. Siempre se presentaba con la cabeza y el busto erguidos. Frecuentemente se vestía con colores claros como verde pistacho, naranja pálido, lila o un dorado muy diluido, y tonos que de modo simbólico servían de ligación entre el creador y el creado. Esos eran los colores que normalmente utilizaba Nuestra Señora cuando se vestía. Entonces cada uno ahí puede utilizar su imaginación para verla vestida con esos trajes. Su semblante, no apenas lucidío, pero sino celestial, de una piel alvísima y suave, como ni siquiera el armiño conseguiría representar. El armiño, todos saben que el armiño es un animalito que también creo que también se le llama hurón. Es un animalito así alargadito, que la piel es tan suave que antiguamente se utilizaba la piel para poner en las coronas de los reyes o en las capas. Normalmente el armiño es blanco, blanquito, blanquito, y al final tiene su colita, la tiene negrita, una puntica negra. Entonces,
toda la piel del armiño es suave, 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 alba, alba, alba. Y es muy bonito porque el armiño es un animal que refleja mucho la pureza y la castidad, porque es uno de los pocos animales que prefiere morir antes que manchar la albura de su piel. Entonces, incluso cuando lo quieren cazar, hacen alrededor de él un círculo de lodo o de algo sucio y el animalito no escapa, no salta porque él no quiere mancharse y por eso es que logran cogerlo. Impresionante. Entonces, voy a repetir. Dice, de una piel albísima y suave como ni siquiera el armiño conseguiría representar. Transmitía una benevolencia, serenidad y bondad, capaces de derretir un corazón de piedra. O sea, quien veía a Nuestra Señora, persona tal vez dura o lo que sea, viendo a Nuestra Señora, se derrite, su corazón se derrite. Los cabellos eran castaño claros, las cejas amplias, perfectamente regulares, la nariz muy recta y de una inclinación perfecta. Los labios, dados a lo fino, se movían en una verdadera sinfonía con la quijada cuando ella hablaba, y se conjugaba a una voz indescriptiblemente melodiosa, que más parecía ser la sonoridad de la corte celestial reunida, o sea, toda Nuestra Señora arrebataba, perdón, sus cabellos, su piel, su mirada, sus cejas, su nariz, la forma como ella movía la quijada, la forma como ella hablaba, la forma como se movían sus labios, todo, todo, dejaba a la persona y cuando ella hablaba su voz era tan melodiosa que más parecía una corte angélica que estaba cantando que otra cosa. Para cada circunstancia poseía una flexión diferente, aunque con un único timbre, una flexión de voz, manifestando así todos los coloridos de la creación y todos los movimientos de la Santísima Trinidad, los cuales de alguna forma se concentraban en el alma de ella. O sea, ella, Nuestra Señora, era como que un universo de todas las virtudes, de todas las perfecciones de Dios. La mirada, tendiente a lo claro, era capaz de contener el universo creado y los posibles de Dios, y por lo tanto irradiaba contrarios armónicos extraordinarios, como la misericordia, la calma y la bienquerencia, aliadas a un implacable fuego de justicia, dispuesto a entrar en guerra contra el mal a cualquier momento. O sea, eran contrastes armónicos que se armonizaban en la mirada de ella. O sea, no solo era bondad, no solo era misericordia, sino era esa bondad, esa misericordia, esa bienquerencia con ese fuego de justicia dispuesta a entrar en guerra contra el mal. Estos son los contrastes armoniosos. Todos sus gestos, como el modo de gesticular, de inclinarse o de levantar la cabeza, eran elegantísimos, sin ninguna arrogancia o artificialidad. ¿Qué decir? San José exultó por sentir esvanecer su perplejidad al ver estampada en los ojos de Nuestra Señora la fisionomía del propio Dios. Imagínense cuando San José la vio. ¡Ah! Dios mío. Vio en su fisionomía, vio estampado al propio Dios. Claro, Nuestra Señora en algo tenía que parecerse también a Dios porque la parte humana se la iba a dar totalmente ella a nuestro Señor. Entonces tenía que ser perfectísima. Esta fisionomía ya existía en su corazón, corazón de San José. No en tanto, en nadie él la había reconocido antes plasmada. Estar junto a su futura esposa era como estar junto a Dios. Ser mirado por ella era ser mirado por Dios. Ser amado por ella era ser amado por Dios. Al final encontró su paraíso, su cielo, su alter ego, la mitad de su alma. Alter ego es una palabra en latín que significa el otro yo. Entonces Nuestra Señora era el alter ego de San José. San José era el alter ego de Nuestra Señora. Entonces cuando él la vio, la conoció, dijo, aquí está mi cielo, aquí está mi paraíso. María, por su parte, experimentó inmensa consolación, pues vio la justicia, pureza y santidad de aquel hombre, San José. Su corazón descansó en él al percibir por el discernimiento de los espíritus a una persona de altísimo llamado en quien podía confiar. Nuestra Señora vio que Dios estaba en medio. Se trataba sin duda del varón que había contemplado místicamente después del último encuentro con Santa Ana. ¿Se acuerdan
lo que le había dicho Santa Ana, que Santa Ana incluso la había consagrado a aquel varón que iba a cuidar de ella, en el cual su vocación se cumplía y se completaba. Y como siglos después haría Santa Juana de Arco, exclamó en su interior, las voces no mintieron. En ese momento que todo había parecido un desmentido, en ese momento todas aquellas promesas que Dios le había hecho se iban a cumplir, las voces no mintieron. Entendió también, mismo sin haber aún tratado sobre esto, que Dios iba a realizar su promesa y ella permanecería virgen durante toda su vida. José era tan puro y noble que no se concebía en él la menor concupiscencia, ni siquiera cualquier sombra de imperfección. Notando la acción del Espíritu Santo en su alma, comprendió que al desposarlo estaría simplemente renovando su desposorio con el Paráclito, o sea, con el Espíritu Santo, y que por lo tanto su voto se mantendría intacto. Así, en este primer cambio de miradas, ella lo amó en cuanto a su Señor y pidió al Padre Eterno la gracia de servirlo hasta el fin de sus días. O sea, nunca entre ellos hubo un amor sentimental, un amor meramente romántico o carnal, ni mucho menos. Al contrario, el amor que unía a San José y a Nuestra Señora era el mismo, podríamos decir que era el mismo fuego de amor a Dios. Y eso era lo que los unía. Y eso era, o sea, el amor que uno le daba al otro era por amar el designio de Dios que estaba en el alma del otro, de San José, de Nuestra Señora. Era un amor castísimo, un amor purísimo, y no se puede concebir de otra manera, porque siendo Nuestra Señora quien fue, siendo San José el esposo castísimo de ella, no se puede pensar que hubo una mancha de concupiscencia, una mancha de carnalidad, nada de eso, todo era extremadamente puro, extremadamente casto y todo, exclusivamente todo en función de Dios. Notando la acción del Espíritu Santo en su alma, comprendió que al casarse con él estaría simplemente renovando su desponsorio con el Paráclito y que por lo tanto su voto se mantendría intacto, su voto de permanecer virgen. Así, en esta eso ya lo leí, lo voy a volver a leer. Así, en este primer cambio de miradas, ella lo amó en cuanto a su Señor y pidió al Padre Eterno la gracia de servirlo hasta el fin de sus días. En suma, hubo en aquella ocasión una comunicación de gracias indescriptible, una transmisión del amor del propio Dios, que elevó a ambos a un altísimo grado de unión con la Santísima Trinidad. El Señor los unió para siempre y nadie los podría separar. Después de un rápido saludo en el cual no fueron necesarias muchas palabras, claro, muchas veces la mirada dice mucho más que muchas palabras, se despidieron. Antes de San José partir, Simeón le pidió como obsequio el bastón florecido. Era su intuito dárselo a la Santísima Virgen como recuerdo. Cuando en la noche ella entró en su aposento para descansar, encontró en su cabecera aquellos lirios perfumados que más le parecían venidos del paraíso, y se preguntó quién los había puesto allí. En la mañana siguiente, el profeta la buscó y refiriéndole las milagrosas flores, le concluyó: María, Dios nunca miente. Él siempre cumple sus promesas, a pesar de los aparentes desmentidos. Basta tener fe. Subtítulo: Una conversación más del cielo que de la tierra. Algunos días después, Simeón convocó a José al templo a fin de que tuviese una conversación en particular con María para acertar los detalles relativos al casamiento. El sacerdote explicó a Nuestra Señora que a partir de entonces las cuestiones que antes ella le exponía podían ser confiadas a su futuro esposo, y la acompañó a la pequeña sala donde éste los aguardaba. Al discernir más una vez el océano de virtudes que inundaban su alma, ella lo admiró profundamente y renovó en su interior la gratitud a Dios por haberle dado tan santo esposo, el cual, en su sublime humildad, juzgaba estar muy encima de sus merecimientos. Simeón introdujo el encuentro pronunciando algunas palabras llenas de unción sobre la belleza del matrimonio, subrayando, como en el caso de los dos, que éste había sido muy querido por Dios. Y eso es algo muy importante también para todos los que asisten a este video, como el matrimonio
El sacramento del matrimonio es algo muy querido por Dios. No basta, como hoy en día se proclama, la unión libre, que un día estoy aquí, otro día estoy allá. No, el sacramento del matrimonio tiene una unción especial, tiene una bendición especial, tiene una protección especial. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Tanto así que es uno de los 7 sacramentos que nuestro Señor Jesucristo instituyó. Si Dios no lo quisiera así, no existiría. Pero entre tanto Dios lo quiere así. ¿Por qué? Porque también el matrimonio es el reflejo de esa unión nuestra con Dios y de esa unión que hubo de Nuestra Señora con la Santísima Trinidad. Entonces, nosotros no podemos ver el matrimonio como una opción cuando yo voy a tomar esas vías. Si quiero, me caso sacramentalmente y si no, no. No. El sacramento del matrimonio es importantísimo. Nosotros lo recibamos porque juntamente con el sacramento del matrimonio, nosotros estamos recibiendo la bendición de Dios para llevar a cabo la misión que Dios pone en nuestras manos de procrear una familia, etcétera. Pero más que eso, poder santificar a mi cónyuge. Pero si yo no tengo la gracia de Dios en mí, yo no puedo santificar a mi cónyuge. En cambio, si yo tengo la bendición de Dios en mí, así tenga miserias, así tenga defectos, así tenga lo que sea, pero con la ayuda de la gracia de Dios yo voy a poder llevar a la otra persona que está conmigo para el cielo. Depende también de la negación mía para poder hacer eso con el otro. Entonces es muy importante que nosotros consideremos eso, porque hoy en día, ¿qué es lo que se proclama? La unión libre, el sacramento del matrimonio es opcional, o el sacramento del matrimonio es solo un teatro, es una eh, parodia, o lo quieren hacer una parodia, y no es así. Dios quiere el sacramento del matrimonio para las personas. Si nosotros vemos hoy en día por qué las familias perecen, por qué las familias se dividen, por qué el mundo está hoy en día como está, por qué se olvidó que el matrimonio es un sacramento que es necesario para que las familias puedan mantenerse unidas y puedan llegar hasta el final y puedan santificarse. Entonces es muy importante llevarlo en consideración. Entonces, Simeón los introdujo pronunciando algunas palabras llenas de unción sobre la belleza del matrimonio, subrayando, como en el caso de los dos, que éste había sido muy querido por Dios. Dirigiéndose a San José, ponderó que él recibiría un gran tesoro, pues conocía bien a aquella doncella, a quien debería guardar con sumo cuidado. También exhortó a María a ser una esposa fiel como Rebeca había sido para Isaac, teniendo en vista que el Señor reserva grandes y misteriosos designios sobre ambos. Enseguida se retiró y los dejó a solas. Los dos concordaron en iniciar la conversación rezando juntos. Muy importante. El ambiente sobrenatural y la fuerte acción del Espíritu Santo los llevaba a elevarse mutuamente, alimentando el casto amor divino que los unía y preparando el verdadero pesebre, entre comillas, que acogería al niño Jesús. O sea, era necesario que para que el niño Jesús tuviera un pesebre bien acogedor, que San José y Nuestra Señora entre ambos comenzasen ya esa santificación, esa unión en el amor a Dios. Luego entraron en un profundo éxtasis en el cual contemplaron la grandeza de la vocación el uno del otro. Imagínense. Subtítulo: Una alianza de castidad. A seguir, José tomó la palabra sin ninguna inseguridad, que es lo contrario que ocurre a alguien concebido en el pecado original. Aunque tenía mucho más años que Nuestra Señora, él trató a su futura esposa de Santa Señora, o a veces de Venerable Señora. O sea, San José era mucho mayor en años, pero él veía que Nuestra Señora era mayor en santidad y en designios. Entonces, por causa de eso, él la trataba como Santa Señora o Venerable Señora. Vean ustedes el trato que se tenían San José y Nuestra Señora. No era un trato igualitario, no era un trato hiriente, no era un trato despreciativo, no, al contrario, era uno más educado que otro, uno más
respetuoso que otros, siempre elevándose en el trato, en esas cosas pequeñas, que eso es lo que hace también la vida un pequeño paraíso, esas pequeñas minucias que a veces uno podría pensar, pero eso es para cuento de hadas o yo qué sé. No, Nuestra Señora y San José nos dan el ejemplo. Mientras más nosotros tengamos un trato como esa piel de armiño con nosotros, más nuestras almas se van uniendo y claro, no van a dejar de existir defectos, no van a dejar de existir eh, incluso a veces criterios o ideas diferentes, no van a dejar de existir miserias, no van a dejar de existir porque somos concebidos en pecado original. Pero si nosotros hacemos un sobreesfuerzo de tener siempre ese trato, de escuchar siempre al otro, de someternos a la voluntad del otro, de tener ese trato de armiño, digámoslo así, ¿cuánta cosa no cambiaría? Un hecho aquí no tiene nada que ver con el libro, pero parece que viene al caso. San Felipe Neri era un santo que fue muy difícil canonizarlo porque él era muy alegre, decía, tenía bromas y todo, pero mantenía esa alegría, entonces pensaban, este padre tiene falta de seriedad, no lleva la vida serio, como así que es un santo. Un santo triste es un triste santo, pero bueno. Entonces un día llegó una señora afligidísima. Ay, padre, por favor, yo ya no consigo más, mi vida es un infierno, todo el día me peleo con mi esposo, él llega a la casa, me grita, yo le grito, discutimos y los niños escuchan y ya no soporto más esa situación, no sé cuánto será. San Felipe escuchándole le dijo, yo tengo un remedio milagrosísimo para usted. Le voy a dar un agua milagrosa que cura todos esos problemas. La señora, ay, sí, por favor, deme lo que yo no puedo más con esta situación, padre. Entonces él fue, llenó un tarrito con agua común, la bendijo. Le dijo, mire señora, aquí está el remedio de todos sus problemas. Entonces lo único que tiene que hacer usted es, cuando comiencen esas discusiones, usted rápidamente reza un Ave María y da un trago a esa agua y mantiene el agua en la boca. Y ahí usted va a ver cómo su vida va a cambiar. Y, ay, muchas gracias, padre, gracias por el agua milagrosa, no sé cuántos. Al cabo de un tiempo, llegó la señora felicísima, súper contenta. Padre, usted no se imagina cómo esa agua ha cambiado mi vida porque yo comencé a utilizarla y cuando mi esposo comenzaba a discutir, yo tomaba un trago y poco a poco se fueron disminuyendo las discusiones, ya casi no peleamos, pero se me está acabando el agua, por favor, padre, deme más, deme más. San Felipe Neri, sí, le dio más. Pero ya percibieron ustedes qué era lo que sucedía. Cuando la señora tomaba el trago de agua, no podía discutir tampoco. Para una pelea se necesitan dos. Pero si ella no discutía, ella permanecía en silencio, el esposo poco a poco iba calmándose y dejó de pelear con ella y todo. Entonces, muchas veces, para que exista esa armonía en casa, muchas veces se necesita el silencio del otro. Puede ser que el otro ni siquiera tenga razón, pero si yo me someto y no sino con deseo de hacerle bien al otro, ahí va a ser mucho más eficaz, mucho más milagroso que el remedio de San Felipe Neri. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando un ejemplo que nos lo dio la propia Nuestra Señora y el propio San José. Entonces, vamos a leer este último subtítulo porque ya nos pasamos un poquito del tiempo y vamos a terminar por ahí. Ya nos falta muy poco para terminar el capítulo 5 y entrar en el capítulo 6, que me parece que ya fue leído en un curso anterior, que es sobre la anunciación, pero bueno. Entonces dice, una alianza de castidad. A seguir, San José tomó la palabra sin ninguna inseguridad, a lo contrario de lo que sucede con alguien concebido en el pecado original. Y aunque más elevado en años, él trató a su futura esposa de Santa Señora, o entonces de Venerable Señora. Y discurrió con franqueza sobre lo que él llevaba en su espíritu, o sea, él le abrió su corazón. En una mezcla de certeza de estar cumpliendo la voluntad de Dios y en extremo honrado por haber sido escogido por él, lo acompañaba una gran perplejidad por no juzgarse a la altura de recibirle en casamiento.
Con todo, a pesar de esa dificultad de la promesa de castidad perpetua que él había hecho, había aceptado el matrimonio, confiando que el Señor realizaría de alguna forma sus aspiraciones. Introducida así la temática de su voto de virginidad, le contó cuánto había sufrido toda especie de pruebas y persecuciones durante la vida para mantenerse fiel en esta vía, y le preguntó a María si estaba de acuerdo con ella. Y acrecentó: la primera ofrenda que quiero hacer a mi Santa Señora es mi virginidad. Miren qué bonito. Al escuchar esa afirmación, Nuestra Señora sintió un estremecimiento de exultación y de acción de gracias a Dios, y entendió que en aquella actitud había un altísimo designio, cuya trascendencia atravesaba los tiempos y sólo podía ser comprendida y contemplada en él. La providencia le había concedido la gracia de penetrar más aún en el alma de su futuro esposo, encontrando ahí la continuidad de los grandes varones de Israel. A José bien se podía aplicar el elogio del salmista. ¿Cuál es? Señor, ¿quién ha de vivir en vuestro tabernáculo? ¿Quién habitará en vuestra montaña santa? El que vive en la inocencia y practica la justicia, el que piensa lo que es recto en su corazón. Muy consolada por comprobar cómo su voto sería mantenido, María le reveló que, aunque se sintiese igualmente muy honrada en desposarlo, en casarse con él, también había hecho un voto de virginidad a Dios desde la infancia, consagrando a él todo su ser, y pasaba por la misma perplejidad. En ese momento ambos sonrieron, porque qué bonito, vean ustedes, ambos habían hecho el mismo voto, ambos pasaban por la misma prueba, y en ese momento que se contaron mutuamente, como que un bálsamo de alivio pasó por el alma de cada uno, y nosa, él va a cuidar de mi virginidad, yo voy a proteger su virginidad. Por eso sonrieron, porque vieron también cómo Dios hace las cosas que son perfectas, lo que les decía anteriormente. En cuanto Nuestra Señora hablaba, San José permanecía extasiado con sus palabras y sobre todo con su purísima mirada. En su interior se preguntaba: ¿pero ella es realmente una criatura humana? ¿Hay algo de divino en ella? ¿Será tal vez un ángel? Eso pensaba San José, tan perfecta y tan maravillosa que era Nuestra Señora. Hicieron entonces una renovación en conjunto del voto, o sea, ambos renovaron su voto de virginidad, estableciendo una alianza recíproca de castidad. A seguir, para estupefacción del glorioso patriarca, la Santísima Virgen se puso de rodillas y le dijo: José, habiendo Dios dádome a vos por esposo e inspirado en nuestras almas el voto de virginidad, hago el juramento delante de él de ser yo misma la protectora de vuestra castidad, así como vos lo seréis de la mía. Por fin, María le confesó la profundidad de su relacionamiento con la Santísima Trinidad y cuánto deseaba que él también adentrase en esa intimidad con las personas divinas. A través de tal acto, San José obtuvo una participación en el amor trinitario de Nuestra Señora, y en una actitud de esclavitud suplicó al Padre Eterno el cambio de corazón con ella. San José pidió el cambio de corazón con Nuestra Señora. El Santo Patriarca sintió místicamente que el otro corazón comenzaba a pulsar en el lugar del suyo. Era el Inmaculado Corazón de María, pues su pedido fue atendido. De ahí en adelante, el Espíritu Paráclito se volvió el fiel intérprete de los deseos que nacían de este nuevo corazón. Esto no lo podemos ver como una simple metáfora o un cuento bonito para niños, no, eso sucedió de verdad. Dios actúa así también, Dios tiene sus gracias místicas y nosotros no podemos ser demasiado escépticos en no creer en esas cosas. Si realmente somos hijos de Dios y tenemos fe, tenemos que creer en eso y muchísimo más. De otro lado, las palabras de San José sobre su amor a la virtud angélica de la pureza hicieron a Nuestra Señora comprender la belleza y la superioridad de la pureza cuando es practicada por un varón, y atraían nuevas gracias para su futura esposa. A partir de entonces pasó a palpitar en el interior de ella un amor fogoso, combativo y audaz que venía del corazón de San José. Fue ese cambio de corazones que hubo entre ellos, una cosa muy alta y muy mística.
En cuanto uno amaba la castidad del otro, el Espíritu Santo divinizaba aquellos dos corazones, edificando un único claustro sagrado para las tres personas divinas y que en ellas se amasen. Es algo un poquito alto lo que estoy diciendo. Voy a repetir. En cuanto uno amaba la castidad del otro, San José de Nuestra Señora San José, el Espíritu Santo divinizaba aquellos dos corazones, edificando un único claustro sagrado para que las tres personas divinas se amasen dentro de esos corazones. Como que los había unido de tal manera esos corazones que ahí dentro iba a vivir la Santísima Trinidad y se iba a amar, iba a mantener ese amor del corazón de San José y el corazón de Nuestra Señora, que ya no eran dos corazones, sino era uno solo. Y el corazón de uno palpitaba en el otro y el corazón del otro palpitaba en uno. Entonces era una unión completa. Por un misterio de esclavitud y de amor, José pasó a vivir en María y María en José, de manera que sus corazones se osculaban, se besaban y formaban uno solo delante de la lucha, de la cruz y de la gloria. O sea, ellos habían unido tanto sus ideales, sus deseos, su amor hacia Dios, su voto incluso, todo, que era uno solo delante de la lucha, delante de la cruz y también uno solo delante de la gloria. Y con eso terminamos aquí porque ultrapasamos el tiempo de este curso, pero me pareció que era importante terminar este último subtítulo para que nosotros con eso nos ayude a tener las vistas elevadas siempre y ver todo, así como lo hacía Nuestra Señora y San José, ver todo bajo la mirada de Dios, absolutamente todo, desde las cosas más corriqueras, pequeñas, prácticas, pragmáticas, en fin, como por ejemplo lavar un plato, hacer una comida, hasta los altos panoramas que estamos llamados a ver. Todo, que sea todo bajo la vista de Dios y así nosotros vamos a sublimar nuestro convivio humano, vamos a atraer más ángeles también, que esos ángeles estén en el convivio de nuestro hogar, de nuestra familia y todo, y así también de cierta manera con nuestras actitudes, queriendo nosotros practicar la virtud, queriendo nosotros asemejarnos a Nuestra Señora, querer asemejarnos a Dios, querer cumplir por entero la voluntad de Dios, nosotros también vamos como que a traer ese reino en nuestros corazones, ese reino en nuestros hogares. Y así Nuestra Señora ya va a comenzar a reinar, el reino de María ya va a comenzar a darse en cada uno de los corazones de las personas que tomen esa determinación de querer servir a Nuestra Señora y querer imitarla en todo, hasta en las pequeñas minucias. Entonces, vamos a terminar este video. Agradecemos mucho a todas las personas que asisten a este video, que lo comparten, que, en fin, pedimos a Nuestra Señora que sea ella la que trabaje los corazones, que sea ella la que obre en los corazones, que ella derrame todas las gracias que ella tiene reservados para todos y cada uno, y que en medio de todas estas circunstancias en que estamos viviendo, en fin, sería demorado mencionarles a cada una, pero todo el mundo sabe todas las circunstancias actuales que estamos viviendo. En medio de todo eso, que eso no atinja en lo más mínimo nuestra fe y nuestro amor a Dios y a Nuestra Señora, sino que al contrario, cuando salgamos de esto, salgamos cada vez más marianos, cada vez más fervorosos, devotos de Nuestra Señora, dispuestos a defenderla, dispuestos a luchar por ella y dispuestos también a estar con ojo de águila, viendo dónde el mar quiere entrar para ser más astutos y más sagaces y darle la vuelta y así poder alcanzar esa victoria de manos de Nuestra Señora. Entonces, más una vez, muchísimas gracias por todas las personas que asisten a este video y hasta la próxima. Salve María.